un gran poder transformador para nuestro matrimonio que lo tuvieron, pero para toda la sociedad también. Así que yo les quiero dar la bienvenida, les voy a dejar la palabra. Gracias por venir desde Inglaterra, desde Londres, que están trabajando allá con Relationship Central. Y les voy a dejar que ustedes presenten todo el material. Gracias. Un aplauso para que se animen. Thank you. Thank you very much, Juan Carlos, for that very kind introduction. Muchas gracias por una bienvenida calurosa. Can you hear? Maybe that needs to Gracias por una bienvenida calurosa. go really close. Or maybe you have this one and I'll have this one. You're gentle. Are you sure? Yes, go for it. Close, I think. Yes. And we also want to say thank you so much to Alex and to Oscar for the amazing talks that they gave us. Muchas gracias a Alex y a Oscar por las maravillosas pláticas que nos dieron. And actually, it's so wonderful. We have been, in recent years, working more and more with the Catholic Church. Últimamente hemos estado trabajando cada vez más con la Iglesia Católica. And just a few months ago, we were invited to go to the Vatican by the head of the Pontifical Council for the Family. Recientemente fuimos invitados por el Pontificio Pontifical, Concilio Of the family. para la Familia. Yeah. And the marriage course is running in Italy and in the Catholic Church. Hemos dado los cursos para matrimonios en la Iglesia Católica And in other countries, in the UK, we are working with the Catholics and many other countries. Hemos trabajado con los católicos en muchos países. And we are so happy that you are all here tonight, all from different backgrounds. Nos hace muy felices que todos ustedes estén aquí, de muy diferentes, provenientes de muy distintos estratos y lugares. And we know you're here because you share with us the desire to see marriage and family strengthened. Sabemos que están aquí por su deseo, como el nuestro, de ver a la familia y a la sociedad unida. We are so excited to be here because this is our first time in Mexico. Estamos muy emocionados de estar aquí porque es nuestra primera vez en México. We love it already and we particularly love the food. Nos encanta y particularmente la comida. I think I don't need to eat for another week. I've eaten so much. Comí tanto que en una semana entera no voy a comer más. I think Sila meant to say she particularly loved the people, Creo que ella lo que quería decir es que realmente le gusta a la gente. but the food is very good too. Pero la comida también está bien. As these courses have spread around the world, just occasionally Sila and I get recognized in public. Mientras se difunden nuestros cursos, solamente en ciertas ocasiones recibimos algo de reconocimiento público. Sí, You yo. understand, it's nothing like Alex at all. No es nada como Alex. But we have to be a little bit careful if we are having a disagreement in public. Pero tenemos que tener mucho cuidado por si tenemos una pelea en público. Recently, we were on the metro in London and we were having a very heated discussion. Estábamos en el metro en Londres y estábamos teniendo un pleito bastante acalorado. And the metro is very crowded. Y saben que el metro, hay mucha gente en el metro. And when we got to one stop, a man who was standing very close to us, within earshot, Y cuando llegamos a una de las paradas, había un hombre que estaba parado muy cerca de nosotros. Nos He podía said- escuchar. he said to us, "You're Nicky and Sila, aren't you?" Y nos dijo, ustedes son Nicky y Sila, ¿verdad? And he said, "I'm halfway through the marriage course at our church in London." Voy a la mitad del curso para matrimonios en mi iglesia. So now, if we are having a disagreement in public, we always do it very quietly. Entonces, si tenemos un pleito en público, siempre lo hacemos muy calladito. And I said to Sila, "You must keep a smile on your face at all costs." Y le dije a Sila, siempre mantén tu sonrisa. Well, you've heard a little bit about these courses that we've been running for many years. Ya oyeron mucho sobre esos cursos que hemos estado haciendo por muchos años. And Sila and I love working with couples and with families. Y Sila y yo amamos trabajar con parejas y con familias. Actually, we've been doing it for all of our married life, for all of 38 years. De hecho, lo hemos estado haciendo durante toda nuestra vida de casados, todos los 38 años. And we started doing marriage preparation in 1985 with just 5 couples in our home.
Empezamos haciendo esto en 1985 solo con 5 Actually, parejas casadas. Nikki is not right. We actually only had 3 couples in our home. Nicky está equivocado, solo había 3 parejas en nuestra casa. It was many years ago. Sila can't remember all of the couples that we had. I know it was 5. Fue hace muchos años, Sila no se acuerda This- bien, pero sé que eran 5. This is the longest running disagreement in our marriage. Este es el pleito más largo que hemos tenido en nuestro But we are matrimonio. totally agreed on one thing. Pero estamos totalmente de acuerdo en una cosa, There were not 4 couples. que no eran 4, sabemos que no eran 4. Anyway, we have been doing the marriage preparation course 3 times every year since 1985. Hemos hecho este curso de preparación para matrimonios 3 veces al año. And as people told their friends about it, the numbers on the course have just grown and grown. Y la gente en los cursos sencillamente ha seguido creciendo, la gente se lo recomienda. Now we will have between 120 and 160 couples every time we Y ahora rerun the tenemos course. entre 120 y 150 parejas en cada curso. And after doing marriage preparation for many years, we thought we must follow it up with these couples when they are married. Entonces, después de muchos años de hacer estos cursos de preparación de matrimonio, dijimos, hay que darle seguimiento después de que se casan. Because many of them, when they are doing marriage preparation, they are still wearing these rose-tinted glasses. Porque muchos todavía tienen sus lentes rosados antes de casarse. And when we talk about resolving conflict, you can see them thinking, we won't have conflict, we're in love. Porque cuando les dices y les hablas de resolver conflictos, te puedes dar cuenta que ellos están pensando, no tenemos pleito, estamos enamorados. But we know in 2 years' time, they will be thinking about how to resolve their conflict a little bit differently. Pero sabemos que en 2 años van a estar pensando en los pleitos de una manera completamente distinta. And that's why we started the marriage course. Y por eso empezamos el curso para matrimonios. And we encourage every couple to do marriage preparation, come back and do the marriage course 2 years later. Y por eso invitamos a cada pareja que viene al curso para preparación de matrimonio que tome el curso para matrimonios 2 años después. But the marriage course is for any couple, however long or short a time they've been married. Pero el curso para matrimonios es para cualquier pareja, no importa cuánto tiempo llevan casados. The longest marriage we know of to have done the marriage course is 63 years. La pareja con más tiempo de matrimonio que conocemos llevaban 63 años de casados. And I interviewed this couple on the stage to ask, what was it like doing the marriage course after 63 years of marriage? Y les pregunté en el escenario, oigan, ¿y qué tal fue tomar el curso después de 63 años de casados? And I remember they said, we kept nudging each other Nos estábamos dando de codazos. and kept saying, do you remember when that was an issue for us 20 years ago or 40 years ago? ¿Te acuerdas cuando ese era un problema para nosotros hace 20 años o 40 años? It's not such a big issue for us now. Ya no es un problema en realidad ahora para But nosotros. they also said doing the course refreshed their marriage. Pero también dijeron, tomar el curso refrescó nuestro matrimonio. And I thought, isn't that amazing? We never get past having to work at a marriage. Y pensé, ¿no es una maravilla? Nunca acabamos de trabajar en nuestro matrimonio. And then we started the parenting courses also in the 1990s. Y luego empezamos los cursos para padres en los 90s. We didn't tell you at the beginning, but actually we have 4 children. No se los dijimos al principio, pero tenemos 4 hijos, We have a daughter and 3 sons, una hija y 3 hijos. and they're all grown up now, and 3 of them are married. Ya han crecido, 3 de ellos son casados. And we have 6 grandchildren. Tenemos 6 nietos. So our family is getting bigger and bigger and bigger. Nuestra familia está creciendo mucho. So it's very exciting now watching how our children get on with their parenting. Entonces es muy divertido ver cómo nuestros hijos se llevan con sus I hijos. don't know how many of you here are grandparents, No sé quiénes de aquí sean abuelos, but it's a very exciting stage in life. pero es una etapa muy emocionante en la vida. Somebody once said being a grandparent is the reward for being a parent. Alguien dijo, ser abuelo es el premio por ser padre. You have the fun without the responsibility. You have the fun with the young children, grandchildren, without the responsibility. Tienes toda la diversión, pero sin la responsabilidad. And these parenting courses are for anyone who is parenting or caring for children.
Estos cursos para padres son para cualquiera que sea padre o para quien esté cuidando niños también. Whether they are doing it as a couple or on their own, Ya sea que lo hagan en pareja o lo hagan por sí solos, whether they are step parents or if they are caring for children in another capacity. ya sea que sean padrastros o sencillamente estén cuidando niños en cualquier tipo de situación. And we've seen how all of these courses are making a difference in people's lives. Y vemos cómo estos cursos están creando una diferencia en las vidas de estas personas. I want to tell you a story about something happened to me recently. Voy a contarles una historia de algo que me pasó recientemente. So Nicky and I live right in the center of London. Nicky y yo vivimos justo en el centro de Londres. We live very near a big park, rather like this park, called Hyde Park. Vivimos cerca de un parque como el que está aquí afuera, llamado Hyde Park. And I was in the park with one of our grandchildren. Estaba en el parque con uno de mis nietos. And we'd been at this big playground with swings and climbing things. Estábamos en el lugar donde hay columpios y resbaladillas y juegos. And I was just about to leave when suddenly a woman came running towards me. Estábamos a punto de irnos cuando de pronto llegó una mujer, se nos acercó. And she said to me, I just want to say thank you so much for the marriage course. Solo quería decirte muchas gracias por el curso de matrimonios. So she had recognized me. Así que me reconoció. She said, it totally changed my life. Cambió totalmente mi vida. And then she went on to tell me that she had seen the marriage course on TV. Ella me dijo que había visto el curso en televisión. Because the marriage course is running on several Christian TV channels across Europe and Asia. Porque este curso para matrimonios pasa en televisión en Asia y en Europa. And when she watched the marriage course on TV, she was actually divorced and she had a 2-year-old son. En el momento en que ella vio el curso para matrimonios en televisión, tenía un hijo de 2 años y estaba divorciada. And she told me that as she was watching the course, every session, she realized that in her marriage, she hadn't done anything that we were talking about. Y mientras veía el curso se dio cuenta que no había hecho absolutamente nada de lo que ellos aconsejaban durante su matrimonio. And she said to me, if only I had known these things when I was married, maybe our marriage could have worked. Si hubiera sabido todas estas cosas, tal vez mi matrimonio hubiera funcionado. So anyway, she told me then she decided to contact her ex-husband. Entonces, en ese momento, me contó que decidió contactar a su ex esposo And to talk to him about the possibility of giving it another go. y proponerle darse otra oportunidad para ver si funcionaba. And amazingly, he agreed to meet. Él accedió a tomar con ella el curso. So she then told me she is Brazilian and her ex-husband is Italian. Ella era brasileña y su ex esposo italiano. So she organized a weekend away in Italy near these beautiful lakes. Así que organizó un fin de semana en Italia cerca de unos lagos hermosos. So Lake Como is her ex-husband's favorite place to be. El lago Como, que está en Italia, es el lugar favorito donde prefiere estar su ex esposo. So they went on this weekend and she explained everything to him that she had heard on the marriage course. Así que durante ese fin de semana ella le explicó todo lo que había visto en el curso para matrimonios. And she told him how she really realized she wanted to do things differently. Y le expresó su deseo de hacer realmente las cosas de esta manera, de una manera distinta. And would he consider giving her another chance and trying to get back together and work at their relationship? Y le preguntó si estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad y trabajar juntos en su matrimonio. And amazingly, he agreed. And so as a result of the weekend, they got back together. Él accedió sorprendentemente y después del fin de semana regresaron juntos. Oh, I forgot to tell you that when she came running up to me at the beginning, she was holding a little toddler in her arms, maybe 18 months old. Olvidé decirles que cuando ella se me acercó en el parque, llevaba un bebé de probablemente 18 meses en sus brazos. Anyway, also, she then told me, as a result of that weekend in Italy, she got pregnant with triplets.
Como resultado de ese fin de semana en Italia, regresó embarazada de trillizos. So I said to her, "Is this one of the triplets?" Así que yo le dije asombrada, ¿ella es uno de los trillizos? And she said, "Yes." Ella dijo, sí. And I said, "What's he called?" ¿Cómo se llama? And she kind of looked at him and went, she wasn't quite sure what he was called. Ella no estaba muy segura de cómo She se wasn't quite llamaba. sure which one it was. No estaba segura de quién era exactamente. So at this point, I was thinking, I don't think I can believe this. Ella pensó en ese momento, no puedo creer lo que estoy viendo. But then she said to me, come with me. I want you to meet my other children. Ella le invitó a conocer a sus otros hijos. So Ven she- conmigo. She took me to the other side of the playground, Así que la llevó al otro lado de los juegos. and there I met her husband, well, ex-husband, who is now her husband, again. Ahí conoció a su actual esposo, que era ex esposo, pero ahora a su esposo nuevamente. Her 4-year-old son, and the 2 other triplets. Su hijo de 4 años y sus otros trillizos. And so I knew it was true. Así que supe que era verdad. I have to say, the husband did look very tired. Y el esposo lucía bastante cansado. Anyway, I talked to them about coming to do the marriage course together with us in our church nearby, which was very near here, near where they lived. Así que los invité a tomar el curso con nosotros que estábamos dando en la iglesia, que estaba muy cerca de nuestra casa y del parque. Now that is an unusual, that is an unusual and extraordinary story, but we learnt one thing from that. Esta fue una historia realmente extraordinaria y diferente, pero aprendimos algo de ella. A very little amount of input can have a huge impact on a relationship. Un pequeño impacto en una persona puede tener un gran impacto a nivel de relaciones. The other thing we discovered on meeting her is we've heard often how the marriage course has increased the size of a family. Otra de las cosas que descubrimos, además de que se había incrementado el tamaño de la familia, This was the first time we'd heard of the marriage course doubling the size of a family. esa es la primera vez que supimos de que el curso provocara que se duplicara el tamaño de la familia. As you will be aware, family breakdown is a huge need all around the world now. Como sabemos, la familia, el entendimiento de la familia es algo muy importante en todo el mundo en estos momentos. In the UK, if you take all of the 15-year-olds in the UK, a half of them will have seen their parents split up. Si tomas todos los adolescentes de 15 años en el Reino Unido, la mitad de ellos han visto a sus padres separarse. And today in the UK, a child is more likely to have a TV in his or her bedroom than to have a father in their home. Es más probable que un niño en el Reino Unido hoy en día tenga un televisor que a su papá presente. And as Oscar has already explained to us, this is the biggest social issue that we face. Y como ya nos dijo Oscar, este es el problema social más grande al que estamos enfrentando hoy en día. Now these courses are running in over 6,000 different places that we know of in 121 different countries. Estos cursos están sucediendo en 6,000 lugares distintos en 121 países en todo el mundo. And one of those countries where it's running is in China. Y uno de esos países es en China. Again, in China, they face a huge issue. The divorce rate has doubled over 10 years. En China tienen un gran problema. El índice de divorcio se ha duplicado en los últimos 10 años. And they are watching the rate of divorce increasing at the same rate. Y están viendo cómo ese índice sigue creciendo al mismo ritmo. We met a member of the Beijing government. She actually was also called Mrs. Li. Nos reunimos con un miembro del gobierno chino, quien por cierto también se llama la señora Li. We discovered there are a lot of Mrs. Lees in China. Ahí nos enteramos que hay muchas señoras Li en China. Well, actually, and Mr. Lees as well. Bueno, también hay muchos señores Li. But this Mrs. Lee, this was the first thing she said to us. Pero esta señora Li, lo primero que nos dijo fue esto. We know that a strong society is built on strong families. Pues sabemos que una sociedad fuerte se construye con familias fuertes. And strong families are built on strong marriages.
Y las familias fuertes se construyen con matrimonios And fuertes. she said, that is why we are interested in these courses. Y por eso es que estamos interesados en estos cursos. And we now have an office in Beijing and an agreement with the Beijing government to run these courses for the people in the community. Y ahora tenemos una oficina en Beijing y un acuerdo con el gobierno chino para llevar a cabo estos cursos en las comunidades diferentes en China. One of our passion, well, our main passion is to see the church reaching out to address this issue of family breakdown with very practical support. Una de nuestras grandes pasiones aquí es que la iglesia está atacando estas cosas de manera muy práctica, con apoyo muy práctico. And we're seeing this happening increasingly around the world now. Y estamos viendo que esto sucede cada vez más en todo el mundo. We want to show you a little 2-minute DVD of what is happening around the Queremos world. enseñarles un DVD de 2 minutos para que puedan ver qué es lo que está sucediendo. We see the spread of these courses all around the world as a sign that people really do want to make their relationships work. A través de todos los cursos que han crecido alrededor del mundo, podemos ver que realmente la gente quiere trabajar en el mundo. Now, these courses are based on Christian principles for putting love at the center of marriage and family life. Estos cursos están basados en el amor, For putting love at the center of marriage and family life. sí, el amor es el centro del matrimonio y la vida familiar. And the material is very, very practical El material es realmente muy práctico and accessible for anyone. y accesible para cualquier persona. So let me give you an example of some of the things we cover. Some of the things that we cover on the course. How to communicate effectively. Les daré un ejemplo de algo que decimos en el curso, cómo comunicarse efectivamente, How to discover our differences. cómo descubrir nuestras diferencias And how to resolve conflict when these differences cause conflict. y cómo resolver nuestros conflictos cuando los conflictos se presentan. How to invest in our close relationships by spending quality time together, both as a couple and as a family. Y cómo invertir en nuestras relaciones, Spending quality time together with as a couple and as a family. pasando tiempo de calidad como pareja y como familia. And so often people don't know where to turn for help. A menudo las personas no saben por dónde empezar, cómo pueden ayudar. Now, we got an email very recently from a woman who lives in the north of England. Recibimos recientemente un mail de una mujer que vive en el norte de Londres. Her name is Anita. Se llama Anita. I need my glasses now. This bit's too small. Necesito mis lentes para leer porque las letras son muy pequeñas. This is what she said. Esto fue lo que dijo. My husband and I have 2 boys, aged 16 and 12. Mi esposo y yo tenemos hijos de 16 y 12 años. 2 years ago, I was picking my boys up from school. Hace 2 años iba por ellos a la escuela. The car that was parked in front of me had a friend in it. El auto que estaba estacionado justo frente a mí, estaba ahí un amigo Who looked either ill or she was asleep on the steering wheel. se veía o enfermo o muy preocupado. I knocked on the window and I asked her if she was okay. Toqué en su ventana y le pregunté si estaba bien. My friend had hit an all-time low as a result of a very difficult teenage daughter. Mi amigo estaba constantemente deprimido debido a una hija muy difícil. Family life was very tough and the teenage daughter refused to communicate. La relación familiar estaba muy difícil en ese momento porque la hija se negaba a participar en la familia. Or even to eat at the table with the rest of the family. No quería hablar con ellos y tampoco quería comer en el comedor con la familia. I promised her I would look for a course which we could do together.
Le prometí que iríamos a un curso juntos que lo ayudara, because I wasn't sure what might be round the corner with my own boys. porque yo estaba en ese momento con mis hijos. I found the Parenting Teenagers course online. Encontré que era muy útil el curso para adolescentes. And so I got together in my home with 6 other friends who had teenagers. Así que me reuní en mi casa con otros 6 amigos que a su vez tenían hijos adolescentes. And we went through the course. Y dimos el curso. And all of them really enjoyed the course. Cada uno de ellos disfrutó mucho el curso And they found it really helpful. y lo encontraron muy útil. I have now run 8 courses with just under 70 people attending. Ahora tengo a mi cargo 8 cursos y van 7 personas. At the moment, I'm running courses each term on a Wednesday morning or a Thursday evening. I'm running courses each term, every term, one on a Wednesday morning Sí. and one on a Thursday evening. Ahora los cursos que dirijo son los miércoles por la mañana y por las tardes de los jueves. And I have a whole waiting list of people who want to come. Y ahora tenemos una lista de espera de las personas que quieren tomar el curso. And one single parent said this: Un padre dijo lo siguiente: "The course has saved my sanity. este curso ha salvado mi... I wake up in the morning now able to face the day." Oh, espera, sorry, espera. my sanity, my sort of mental Sí, sí, state. sí. Mi estado mental. Sí, mi salud Yeah, my mental. sanity. Perdón. Yeah. I wake up in the morning now able to face the day. Ahora me levanto cada mañana listo para enfrentar el día. I was just surviving each day, constantly at war with my teenagers. Antes estaba sobreviviendo cada día, peleando siempre con mis hijos adolescentes. The difference is amazing. La diferencia es sorprendente. These courses are now being used in many different contexts and different venues around the world. Ahora los cursos se están llevando a cabo en muchos diferentes contextos y lugares en todo el mundo. And sometimes people do live talks, but often they use the DVDs. Y a veces hacen pláticas en vivo, pero con mucha frecuencia utilizan los DVDs. And the DVDs make the courses very easy to run. Y los DVDs hacen que el curso sea muy fácil de llevar a cabo. Some people do it in their homes, like Anita, that story. Algunas personas lo hacen en sus hogares, como Anita. Our son and daughter-in-law live in New York in a tiny apartment. Y nuestro hijo y nuestra nuera viven en un pequeño departamento en Nueva York. And they have done the marriage course with 2 couples. Y ellos hicieron el curso para matrimonios con 2 parejas. That's all that they can fit in to allow for these private discussions between the couples. Es lo máximo que podían tener para que se pudieran hacer estas pláticas privadas entre las parejas. And then one of the couples who did the marriage course with them is now running it in their slightly larger apartment with 3 couples. Y una de esas parejas ahora también está haciendo el curso en su pequeña, un poquito más grande departamento con 3 parejas. And this is how these courses spread. Y así es como se difunden estos cursos, así es como crecen. As we said, on the marriage course, there are just private discussions between the couple. This is a very important feature of the course. Como dijimos, en el curso para matrimonios hay pláticas privadas y esto es algo muy importante para este curso. And actually, these discussions between the couple are the most important part of each session. Y estas pláticas entre las parejas es lo más importante de los cursos. Because it's empowering the couples to work through their own issues. Porque le da la fuerza a las parejas de trabajar sus problemas. On the parenting courses, as you heard, is a group discussion because this helps parents know they are not alone in the challenges they're facing. Mientras que en los cursos para padres se llevan a cabo pláticas grupales para que los padres sepan que no están solos en estos retos de padres. The courses are now starting to run in a number of schools in the UK. Los cursos ahora están empezando a llevarse a cabo en varias escuelas en el Reino Unido. There was one woman who started the Parenting Teenagers course in her home, a bit like Anita. Había de hecho una mujer que empezó a hacer este curso para padres muy del estilo de Anita. But she got more and more people coming. Then she asked the school if she could run the course in the school itself. Pero tenía mucha gente, le estaba llevando a mucha gente, entonces le pidió a la escuela que si le daban chance de dar el curso en la escuela. And they agreed, and she's now had 20% of all the parents
from the school coming to do the parenting La teenagers escuela course. accedió y ahora ella tiene 20% de los padres de toda la escuela en sus cursos. And now those parents who've done the parenting course are asking, can we do the marriage course now? Y ahora los padres que han tomado el curso de padres dicen, oye, ¿puedo ahora hacer el curso para padres? Again, you heard earlier, these courses can be run anywhere, in cafes, restaurants, community centers. Estos cursos se pueden hacer en cualquier lugar, en un café, en una casa, en un centro comunitario, Anywhere where people can create a special atmosphere. en cualquier lugar en donde la gente pueda crear una atmósfera especial. So for couples, it's like they're going out on a date together. Entonces para las parejas es como si estuvieran saliendo en una cita. Or with the parents, it's where they can relax and enjoy the sessions. Y para los padres es cuando se pueden relajar y disfrutar las sesiones. I want to finish with one final story. Quiero terminar con una historia para... al This is final. about a couple called Peter and Jill. Esta es una pareja que se llaman Peter y Jill. They were very close to separation when they came on the marriage course. Estaban a punto de separarse cuando llegaron al curso para matrimonios. They'd been married for 27 years and communication had completely broken down. Habían estado casados por 27 años y la comunicación estaba completamente trunca. And in fact, Peter had already contacted a lawyer to start divorce proceedings. Y de hecho Peter ya había contactado al abogado para iniciar los procedimientos de divorcio. And he said he came on the course for one reason. Y dijo que fue al curso por una razón. That was to prove that he had done everything he could to save his Y marriage. lo que quería hacer era demostrar que había hecho todo lo que estaba en su poder para But- salvar al matrimonio. But to show there was no hope. Perdón, excuse me. But to show there was no hope. for Para their marriage. demostrar que no había esperanza para su At matrimonio. the end of the course, Peter said this. Al final del curso, esto es lo que Peter dijo. The course changed everything. El curso cambió todo. I found out just how flawed my thinking was. Me di cuenta qué mal estaba mi forma de pensar. My conclusion that Jill really didn't care for me was totally wrong. Mi conclusión de que yo no le interesaba a Jill estaba completamente equivocada. The truth was she simply didn't care for my angry outbursts. La verdad es que a ella sencillamente no le importaban mis arranques de enojo. There was a session on forgiveness. Hubo una sesión para perdonar. We'd hurt each other over the years. Nos escuchamos. When we started to identify those times and ask for forgiveness, it was extremely powerful. Y cuando empezamos a platicar sobre esos momentos a través de los años y nos empezamos a perdonar, fue extremadamente poderoso. During one evening, we were asked to write down significant times when we'd felt loved. Y en una tarde, cuando nos pidieron que escribiéramos momentos significativos, Ay. cuando hubiéramos sentido amor, I thought, I'm going to have a blank sheet of paper. yo pensé, no tengo nada que escribir. But as I started writing, memories came back of times when we'd supported each other and shared special moments. Pero mientras empecé a escribir, las memorias empezaron a llegar a mí de momentos en los que habíamos tenido momentos especiales. When we compared notes, I was choking back the tears Cuando comparamos las notas, yo estaba tragándome mis lágrimas, because I recognized that Jill loved me and had loved me all along. porque me di cuenta que Jill siempre me había amado. The course saved our marriage. El curso salvó nuestro matrimonio, Of that, I am certain. y de eso estoy seguro. But it did more than that. Pero hizo más que eso. It taught me what good communication looks like. Me enseñó cómo se debe ver la buena comunicación. And central to it all was simply listening. Y el centro de todo es sencillamente escuchar. That was 8 years ago that Peter and Jill did the marriage course. Esto fue hace 8 años que Peter y Jill hicieron el curso. And many other couples have come on a marriage course as a result of their story. Y muchas otras parejas han venido al curso de matrimonios como resultado de la historia de Peter y Jill. And in fact, most people come on one of these courses because they've heard about it from a friend. Y de hecho la mayoría de las personas vienen al curso porque lo oyeron de un amigo. We're going to be talking tomorrow about what these courses are like, the content and how you can run them. Mañana vamos a estar hablando de cómo son estos cursos, el contenido y cómo los pueden llevar a cabo. And what we've seen is that thousands and thousands of people can run these courses. Y lo que hemos visto es que miles y miles de personas pueden llevar a cabo estos cursos. And thousands of people are doing what they can, reaching out into their community, Y miles de personas están haciendo lo que pueden y alcanzando a sus comunidades, making a difference to couples and to families. haciendo la diferencia en parejas y en familias. And this is a way in which family life can be strengthened. Y esta es una manera en la que se puede fortalecer la vida en familia. And as Oscar was saying, this is a way that society can be transformed. Y como Oscar diría, esta es una manera en la que la sociedad
se puede transformar. Thank you so much, and we look forward to seeing many of you tomorrow. Muchas gracias, esperamos verlos a todos mañana. Ahora les invitamos. ¿Me escuchan ahí? Bueno,